La negativa de un hombre a someterse a la voluntad divina va a terminar en una tragedia no solamente para él, sino para toda su nación. Lamentablemente, Faraón no hizo caso a ninguna de las señales que Dios había enviado mediante las plagas, y por lo tanto, todo su pueblo va a sufrir las consecuencias de estas malas decisiones. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar más de la palabra del Señor. Ya vamos avanzando y llegamos a la lección número 5. Y acá vamos a estudiar acerca de la institución de la Pascua, que es la 10ª plaga que cayó sobre los primogénitos de Egipto. Israel fue librado de todo esto y desde aquí se establece un ritual que se va a perpetuar para todos los hijos de Israel por generación y generación hasta la llegada del Mesías verdadero. Entonces dice el versículo para memorizar que se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículo 26 y 27. Dice así: Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua, en honor al Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Vamos a orar para poder comenzar esta lección. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nuevamente podemos abrir tu palabra, repasar más esta temática que tiene que ver con la Pascua. Y Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para que haya un mensaje para nuestra vida. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a Éxodo capítulo 11, porque antes de que se realizara la Pascua, se le da una advertencia a Faraón. Ya recordemos que la última plaga, o la penúltima plaga, que fue la de la oscuridad, había dañado directamente al dios Ra, la principal deidad de Egipto, que traía, que se adoraba obviamente al sol. Y con eso, esos 3 días de oscuridad tuvieron tiempo para pensar en que realmente ningún dios iba a poder librarlos, ni siquiera el propio faraón, que era considerado un dios. Por lo tanto, la cosa estaba bien complicada. Recordemos también que ya habíamos dicho anteriormente que acá nosotros estamos frente al faraón Tutmosis III, según dice algunos estudiosos de la arqueología. Otros dicen que pudo haber sido Amenhotep II, eh, pero quizás lo más probable es que haya sido Tutmosis III. Él fue uno de los grandes constructores, uno de los más grandes faraones, porque fue el que más hizo batalla y ganó la batalla y extendió el territorio de Egipto. Por lo tanto, claro que era un faraón orgulloso, era un hombre que estaba soberbio, que estaba contento, satisfecho con quién era y con qué había hecho él. Entonces, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que este hombre, claro que iba a ser difícil aceptar una derrota y aceptar que iba a perder contra el Dios de los esclavos. O sea, una cosa inconcebible para Faraón. Y acá se viene lo interesante, la advertencia, y dice así en el capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente. O sea, Dios estaba seguro de que acá se cumplía y se iba. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y a cada vecina alhajas de plata y de oro. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. También Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea, nosotros acá estamos viendo que la amenaza era tremenda. Yo no sé cómo Faraón no se dio cuenta. Hay un motivo con respecto a los primogénitos. Recordemos que el nacimiento del primogénito de Faraón era un acto divino, era un acto de los dioses, porque se consideraba a Faraón como un dios. Ahora, esto es lo interesante porque en la dinastía de los Mosis, ¿ya? Resulta que nunca hubo un heredero al trono que fuera legítimo, es decir, que fuera el hijo de la esposa del faraón. Recordemos que el mismo Tutmosis III no era un hijo legítimo porque era un hijo de una concubina y le tocó heredar el trono y
eh, y lo mismo había sucedido con su padre, Tutmosis II, y así sucesivamente, pero por primera vez ahora había un hijo del faraón que iba a heredar, era una creación de los dioses para poder heredar y regir con las divinidades la nación de Egipto. Entonces esto es interesante. Ahora, también el segundo hijo de Tutmosis III, que es Amenhotep II, que llegó después a ser el faraón, corregente con Tutmosis III, Amenhotep II también tenía un primogénito y lo más probable es que también haya muerto en esta plaga su primogénito, es decir, muere el primogénito del padre, Tutmosis III, y muere el primogénito del hijo, Amenhotep II, y por lo tanto esa dinastía se queda sin una línea sucesora que sea la del primer hijo. O sea, era una lamentación grave lo que estaba ocurriendo ahora. Por eso un llanto nos dice acá a un lamento cual nunca hubo ni habrá jamás. O sea, fue terrible lo que pasó allí. Y dice el versículo 7 lo siguiente: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes. Y así se cumplió después. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. ¿Por qué salió enojado Moisés? Yo creo porque finalmente vio en el rostro de Faraón que la cosa no iba a cambiar, que el hombre iba a seguir así en su posición sin cambiar ni un ápice de lo que él había decretado, es decir, no dejar ir al pueblo de Israel, y por lo tanto se avecinaba la muerte. Vivo yo, dice Jehová en el libro de Ezequiel, que no quiero la muerte, sino que se arrepienta el injusto de sus malos caminos. Es decir, para Dios la obra de matar, de aniquilar, es una obra extraña de ejecutar ese juicio que requiere la paga del pecado. Es algo extraño para él, porque Dios es misericordioso, Dios es amoroso, y Dios había enviado las plagas como juicio, claro, porque no estaban dejando ir a su pueblo, como advertencias también, pero Dios no quería todas estas cosas. Es decir, el carácter de Dios siempre va a ser amor, y Dios no desea la calamidad para cada uno de sus hijos, ni siquiera para la tierra de Egipto, ni siquiera para ellos. Bueno, entonces llegamos al capítulo 12, donde se nos habla y se nos cuenta la institución de la Pascua. Y acá comienza a hablarnos de qué es lo que es la Pascua, por qué se instituye, qué tenían que hacer los israelitas en la Pascua. Entonces, la última plaga. Y dice lo siguiente en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Entonces acá nosotros vemos cómo se instituye ahora la Pascua, y va a ser el principal de todos. Esto se hacía en el mes de Abib, ya que después se convierte en el mes de Nisan. A los 10 días del mes se sacaba un corderito, y acá nosotros lo vamos a hacer, se apartaba, pero a los 14 del día del mes de Abib o Nisan comenzaba la fiesta en sí. Y dice lo siguiente, dice: será el primero de los meses del año, y dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel. Y acá hay algo importante, ¿ya? Porque por primera vez se habla de la congregación de Israel. ¿Ya? Por primera vez se habla de Israel como una congregación, como una comunidad, ¿ya? Y acá lo importante, y de esto se va a repetir después, es decir, hay una congregación, es decir, hay un pueblo, hay una comunidad en base a un ritual que tiene por objetivo presentar a un cordero. Es decir, en ese momento de la Pascua, todo gira en torno a este cordero que va a ser sacrificado. Y dice lo siguiente: decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal, y acá da algunos detalles, será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya, y acá se nos empiezan a agregar algunos detalles que son importantes. Un macho de un año se podía compartir, ¿no? Si no se alcanzaba a comer, porque tenían que comérselo completo, y nosotros lo vemos más adelante.
y se sacrificaba, pero se tomaba de la sangre. Dice el versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego. Comeréis también su cabeza, su pata, su entraña, es decir, todo. Y nos dice acá, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que queda hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Cuando uno va un poquito más adelante a ver los detalles acerca de la Pascua, por ejemplo, en el mismo capítulo, versículo 46, nos dice lo siguiente: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebraréis ningún hueso. Es decir, no se tenía que quebrar ningún hueso. Y más, nos sigue diciendo lo siguiente, y ahí vamos a comentar algunas cosas. Versículo 11. Lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y los ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice Jehová. Ok, nuevamente volvemos al tema y vamos a comentar lo que nosotros acabamos de leer. Hay una comunidad, hay una congregación que ahora está naciendo, que se está instituyendo. El juicio es contra los dioses de Egipto, es decir, hay una batalla espiritual, como siempre los dije, y Faraón era considerado uno de los dioses de Egipto y ahora se estaba matando a una divinidad también que iba a venir, que era el primogénito, ¿ya? Quien iba a heredar, ¿cierto?, el reino. Entonces tenía que morir también. Ok, eso es importante, hay un conflicto espiritual, está en la congregación de Israel. Ahora, me llama la atención algunos detalles que nosotros acabamos de leer acá en el texto bíblico, ¿ya? Porque eh, se pueden encontrar algunos documentos de los egipcios, como por ejemplo el texto de las pirámides o el texto de los sarcófagos, donde se habla también acerca de la matanza de los primogénitos. Entonces, en distintos textos de los sarcófagos o de las pirámides de Egipto se encuentra el día de la matanza de los primogénitos. Es decir, no solo en la literatura bíblica, sino también literatura egipcia de aquel tiempo, habla o tienen recuerdos de ese día trágico de una matanza de los primogénitos. Ahora, ¿por qué matar al primogénito? Ya explicamos que por el lado de Faraón tenía que ver, ¿cierto?, con que era una divinidad, era importante para Faraón. Hace tiempo que en su dinastía no había un primogénito legítimo nacido que habría de heredar el reino. Pero también por el lado de israelita, el primogénito tenía un significado especial, porque era apartado. Entonces, cuando alguien heredaba la primogenitura, heredaba también una bendición. Ustedes recordarán la historia de Jacob y Esaú. Entonces, Jacob quería la primogenitura, y de hecho Esaú se la vendió. Pero la primogenitura tenía una razón de ser, no solamente era un aspecto espiritual, sino que también la primogenitura, podríamos decir que tendría tres aspectos. En primer lugar, el primogénito heredaba el liderazgo de la familia. En segundo lugar, heredaba una doble porción de la herencia, es decir, había una recompensa económica para el primogénito. Y en tercer lugar, eh, heredaba el liderazgo espiritual, es decir, se transformaba en el sacerdote de la familia, ¿ya? Entonces, esas tres cosas recibía el primogénito, y Esaú la desechó, y Jacob quería todo esto porque quería también un legado, ¿cierto?, o una herencia espiritual. Entonces, había una razón de ser del primogénito y de lo que heredaba el primogénito. Ahora, otros detalles más que se nos mencionan acá en la palabra del Señor. Ya, obviamente tenía que ser sin mancha, tenía que ser un animal sin defecto. Y esto es importante mencionar. ¿Por qué? Porque un animal sin defecto iba a representar a lo que habría de venir más adelante, es decir, al verdadero Cordero de Dios. Recordemos que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, todo esto anunciaba lo que había de venir. Hay una dimensión lógica actual ya de los israelitas que iban a ser liberados, pero también hablaba de una redención futura que se iba a cumplir en el Cordero Pascual, que es Cristo. Recordemos que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús andar, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, hay una redención que tiene que ver con el pecado, ¿ya? Ahora, nos dice acá que lo tenían que inmolar toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, es decir, un día de tarde pasando al otro día. ¿Ya? Esto se realizaba según el calendario, según los comentadores,
en la puesta de sol. Es decir, en la puesta de sol antes de pasar al día siguiente. Recordemos que los días son de tarde a tarde. Fue la tarde y el día, fue la tarde y en la mañana y fue el primer día. Entonces así se mide en la Biblia los días. Entonces entre las dos tardes significa que era en la puesta de sol. Allí comenzó y allí fue el sacrificio, ya caída la noche. Entonces comenzaba el siguiente día. Ahora todo esto fue mutando, fue cambiando, y ya para el periodo de los tiempos de Jesucristo, el comentador Flavio Josefo en su libro Antigüedad de los Judíos nos dice que entre las dos tardes, ya en los tiempos de Jesús, se hacía más o menos eh, en el horario de las 3 de la tarde. Y justamente las 3 de la tarde fue la hora en que Cristo expiró en la cruz y murió por cada uno de nosotros. Es decir, hay un cumplimiento también exacto con referencia al tiempo en que el Cordero, en el antitipo, que es Cristo, se cumplía y moría por cada uno de nosotros. Ya eso tiene que ver con las tardes. Ahora, se tomaba de la sangre, claro, porque la sangre significa redención. La paga del pecado es muerte, pero la sangre es la protección que nos ofrece el Cordero con el cual nosotros podemos ser redimidos, podemos ser salvados. Porque cuando uno habla de la Pascua en sí, ¿ya? Cuando uno habla de la Pascua, nosotros podríamos quizás sacar 4 mensajes de la Pascua, ya de la Pesaj. A todo esto, Pascua significa, según la lección, pasar por alto. Claro, porque el ángel pasó por alto a los primogénitos de los israelitas y no los destruyó, no los aniquiló. Entonces, en primer lugar, el primer mensaje que uno puede ver acá es que Dios se reveló. Dios se manifestó a través de Moisés. Dios quería darle un mensaje a la nación de Egipto, pero también un mensaje a su pueblo. Por lo tanto, Dios se revela con un juicio. Es decir, se ejecuta un juicio, pero también con amor, porque Dios salva a su pueblo. Es decir, hay un juicio contra los egipcios, por lo tanto ellos sufren la consecuencia de aquel juicio por no obedecer, por no liberar a su pueblo, y por lo tanto hay un mensaje de amor porque Dios cuida de su pueblo. Es decir, Dios tiene misericordia de su pueblo y Dios se había revelado a su pueblo. En segundo lugar, hay un mensaje de redención, como ya explicaba. Es decir, todo esto tiene ese cumplimiento con respecto a Jesucristo, ya cuando llega acá a la tierra. Pero recordemos que el pueblo de Israel era la nación de Dios, es decir, Dios había creado a su pueblo, Dios había elegido a Abraham, pero ahora, cierto, ellos se habían esclavizado en Egipto, los habían esclavizado y por lo tanto ahora los vuelve a comprar, porque eso significa redención, volver a comprar algo que le pertenece. Lo perdí en algún momento, pero lo vuelvo a comprar y por lo tanto me pertenece por segunda vez. Es decir, es doblemente mío. Y eso es lo que quiere decir Dios a su pueblo. Ustedes son doblemente míos porque no solamente los creé, por lo tanto me pertenecían, sino que también los redimí, por lo tanto son doblemente míos. Hay un motivo de redención. Ya les hablé que por primera vez se decía que Israel era la congregación de Israel y acá viene el tercer mensaje, es decir, Israel como congregación, como reunión, como que están unidos y se reúnen en torno, ya lo mencioné, al Cordero Pascual. Es decir, toda la teología del cristianismo gira en torno al Cordero, es decir, a Jesucristo, es el centro de la teología. Y en el adventismo también es así, porque Cristo es el centro de cada una de las doctrinas, de las verdades que nosotros tenemos. Porque si Cristo no fuera el centro, entonces estaríamos completamente perdidos, porque no es nuestro foco otra cosa sino Cristo Jesús. O sea, es decir, no es nuestro foco la alimentación, no es nuestro foco el sábado, aunque tiene que ver con la ley, no es nuestro foco algunos aspectos, algunos mensajes distintivos ya de las profecías. No, nuestro foco siempre va a ser cristocéntrico. Y el cristianismo es cristocéntrico. Y la instauración de esta reunión, de este ritual, es cristocéntrico. Otro cuarto mensaje que nosotros podríamos dejar de la Pascua es que hay una rememoración o un recuerdo. Ya se deja una recordación a Israel de que esto tenía que ser instaurado y de generación en generación lo tenían que recordar y volver a hacer porque iba a ser una enseñanza perpetua para toda la nación de Israel. Entonces nosotros tenemos acá estos 4 mensajes como revelación, con una redención, con una reunión y con una recordación también de generación en generación y que ya vamos a hablar también más adelante. Ahora, hay otros aspectos importantes que nosotros tenemos que resaltar de la institución de la Pascua. Por ejemplo, ya la Pascua es la primera fiesta, ya solemne. Hay 7 fiestas de Israel, pero habían 3 fiestas solemnes en las cuales los israelitas tenían que sí o sí ir a Jerusalén a celebrarla.
Y la primera de ellas era la Pascua, la otra era el Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Después de la expiación se hacía la fiesta de los tabernáculos y todos los israelitas tenían que estar en Jerusalén para poder celebrar aquella fiesta. Entonces todo esto es interesante porque nos muestra que acá nosotros tenemos la primera fiesta solemne de Israel y así lo dirá el libro de Levítico, las fiestas solemnes de Dios. Mencionando nuevamente algunos aspectos importantes con respecto a la fiesta de la Pascua, se nos menciona acá que se tenían que comer todo, la cabeza, las patas, las entrañas, porque de alguna forma esto representaba la consagración plena de Israel a lo que Dios le estaba dictando, es decir, ok, participamos pero plenamente al 100% de todo esto. Hay una consagración completa con respecto a lo que Dios está dictando y está mandando para poder conectarnos junto a Él. Recordemos que todo esto tiene la intención de poder librar y salvar a su pueblo y también mostrar el juicio contra la nación de Egipto. Ahora, hay una cosa importante. Dice acá que se tenía que comer todo asado, se colocaba la sangre que era derramada del cordero en el dintel, en la parte de arriba y también en la parte de al lado, en los postes de la puerta, porque iba a pasar Jehová o el ángel destructor y iba a matar, ¿cierto?, a todos los que no tuvieran o estuvieran marcados con la sangre. O sea, nosotros acá vemos, ¿cierto?, que la sangre es importante para poder liberarnos. Dice así el versículo 13 del capítulo 12, la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Interesante. Muy bien, siguiendo con esto, entonces con que la sangre como motivo de redención, como motivo de protección del ángel, recordemos que Dios actúa mediante sus ángeles. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, el Salmo 78, versículo 9, nos habla lo siguiente, en el Salmo 78, que es un recuerdo de la salida de Israel de Egipto, y nos dice así: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Fueron los ángeles los que ejecutaron los juicios de Dios, y también fue un ángel fue el que fue destruyendo y matando también, porque son ejecutores de los juicios de Dios. Esto lo vemos también en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros vemos las plagas que caen, que son los ángeles quienes derraman las copas de la ira de Dios, y también son ángeles los que anuncian las trompetas que vienen y caen juicios sobre la humanidad o los enemigos del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Y se nos dice acá en el versículo 8 que esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. La levadura era representación del pecado y por lo tanto no tenían que comer levadura. De hecho, la fiesta comenzaba un día 14, pero se extendía por 7 días. Era un sábado solemne el día 14, es decir, un día de descanso. Y se extendía a 7 días y en el séptimo día también era un día solemne. Comenzaba el 14, terminaba el 21, eran ambos días solemnes donde no se podía colocar levadura ni siquiera en la casa y panes sin levadura durante toda esa semana, porque significaba una consagración, una santificación completa a lo que el Señor estaba mandando, es decir, completamente alejado, sin ninguna pizca de pecado, pero es el motivo del Cordero el cual nos quita el pecado y nosotros podemos vivir esa consagración plena al Señor, ¿ya? Y también hierbas amargas. No solo se especifica las hierbas amargas que realmente comían ellos, podría haber sido probablemente una combinación, ¿no?, de algún tipo de sucedáneo amargo con algunas hierbas como lechuga, quizás comían con algo. Algunos comentadores dicen eso. Pero esto tenía como fin recordar a la nación de Israel de que alguna vez fueron esclavos. Y no hay nada más amargo en la vida que ser esclavo. No hay nada peor, querido amigo que me estás escuchando, que ser esclavo del pecado. Es una amargura tremenda en la vida. No poder ser libre verdaderamente, vivir atormentado, vivir con culpa por el pecado. Es decir, acá se nos está diciendo que no hay nada peor, y recuerden por generación en generación, de que no hay nada peor que ser esclavo. Porque Dios desea la libertad del ser humano. Dios desea que cada uno de nosotros pueda ser libre del pecado. Muy bien, y se nos dice acá que además tenían que estar ceñidos con su cinto, vuestros pies calzados y con el bastón en la mano y debían comerlo apresuradamente. Es decir, todo esto tenía que ser rápido
porque significaba que había una liberación rápida y por lo tanto ellos tenían que salir y no volver y tenían que ser libres. Entonces tenían que comerlo rápido porque todo esto era un acto de fe. Es decir, todavía no acontecía, pero ellos tenían que comer del Cordero Pascual, tenían que participar de esta liberación, tenían que comerlo rápido, calzados sus pies, toda su ropa lista, todo porque al día siguiente iban a partir y tenían que irse de allí, porque Dios los iba a liberar. Y así tal cual fue. Sucedió aquellas cosas, los israelitas lo hicieron, colocaron el hisopo, ¿no? Todas aquellas cosas, y llegó el momento donde pasó el ángel destructor, mató a todos los primogénitos en Egipto, incluyendo al del faraón y al del hijo del faraón. Por lo tanto, se quedaron sin esa dinastía, como yo ya mencioné. Y finalmente los egipcios desean que por favor se vayan, por favor retírense, porque ya no los podemos continuar acá, porque si no, todos vamos a morir. Dice así el versículo 33. Los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos moriremos, porque hubo un gran clamor en toda la nación de Egipto aquella noche. Todos moriremos. Entonces ellos se fueron, llevaron su masa, nos dice acá, llevaron todas aquellas cosas por orden de Moisés y le pidieron a los egipcios alhajas de plata, oro, y dice el versículo 36, y Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y estos le dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios como paga por esos 430 años de esclavitud en la nación de Egipto donde no les habían pagado como correspondía. Y se llevaron todo y despojaron a los egipcios de todas aquellas cosas. O sea, fue tremenda la liberación que se hizo. Pero hay una cosa importante que destaca la lección de escuela sabática que tiene que ver con el significado de esto. Dice el versículo 26, y cuando les pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Les dirán, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, porque realmente Dios hizo una gran liberación. Dios manifestó todo su poder. Ahora, acá viene lo importante. Un ritual es algo especial, porque los rituales en sí expresan aquellas cosas que nosotros no podemos expresar mediante las palabras. No sé si me hago entender bien. El ritual expresa y se repite constantemente para poder educar, porque traspasa una información, educa de la manera, ¿cierto?, que educa o enseña, porque o expresa aquello que nosotros no podemos mencionar o nosotros no podemos decir mediante las palabras. Es decir, repetir el acto ritual rememora, recuerda y educa por aquellas cosas que nosotros no podemos explicar mediante las palabras. ¿Cómo te explico que fuimos liberados? Sacrifica el cordero. Sacrifica el cordero. Y vas a ver que habiendo seleccionado el cordero, habiendo matado a ese cordero inocente, tú mismo estás siendo liberado, tú mismo estás siendo representado. Y esto se tenía que pasar de generación en generación, porque era una forma de enseñar que realmente Dios compró a su pueblo, liberó a su pueblo, hizo propiciación por su pueblo. Es decir, hubo una gran liberación increíble de parte de Dios y esto anunciaba, ¿no?, al Cordero Pascual, es decir, a Cristo. Y nos iba a mostrar que nosotros, ¿cierto?, fuimos liberados por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, no fui yo el que murió, sino que fue un cordero inocente el que murió, y por lo tanto yo soy libre para poder seguir viviendo y entrar en la tierra prometida. O sea, ahí está. Y esto tenía que enseñarse de generación en generación, y no se le tenía que olvidar que en ese viaje, en ese peregrinaje, Dios liberó a su pueblo, y por lo tanto ahora el pueblo era libre para poder seguir viviendo y entrar en la tierra prometida. Entonces fue una cosa tremenda lo que Dios hizo con la Pascua, ¿ya? Y se instituyó esta fiesta solemne para que Israel recordara que Dios es un Dios poderoso y que no se olvida de sus hijos, que cumple sus promesas y que está allí pendiente de cada uno de sus hijos. O sea, a lo largo de la historia, seguramente en el desierto se fue celebrando la fiesta de la Pascua. Mientras estuvo Moisés, se habla de la fiesta de la Pascua cuando Josué ingresa ya a la tierra prometida, que la celebraron, pero en algunas circunstancias quizás esta fiesta se perdió.
Después la vemos recordada en los tiempos ya del rey David, la vemos recordada en los tiempos del rey Ezequías. Josías celebró la Pascua, pero cada vez que se celebraba la Pascua, Dios o el pueblo nuevamente se comprometía y se consagraba plenamente a ese Dios, y Dios favorecía a su pueblo. Es decir, había un favor de parte de Dios en que el pueblo celebrara la Pascua, porque era un medio educativo, este ritual, en el cual, ¿cierto?, ellos se consagraban y decían: le pertenecemos a Jehová, fuimos liberados del yugo de Egipto y por lo tanto somos de Él. Hasta los tiempos de Jesucristo la Pascua se celebraba y recordaba la gran liberación, pero el anuncio de una liberación más grande en el futuro. Queridos amigos que me están oyendo, que Dios los bendiga, que Dios nos ayude y que esto haya servido para que nosotros podamos seguir consagrándonos plenamente al Señor, para que podamos seguir en esa relación con Él y no olvidar de que Él es nuestra Pascua, de que Él murió por nosotros y por Él nosotros somos libres para poder seguir viviendo. Dios les bendiga.